Prepárate para escuchar un relato que desafiará todo lo que crees sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Vivian Thorne tuvo una experiencia de casi muerte que cambió completamente su visión del mundo y reveló verdades espirituales impactantes, incluidas sobre el destino de las almas de los homosexuales. Lo que ella presenció transformará tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final para entender esta poderosa y transformadora revelación. Si tienes curiosidad por saber lo que Vivian descubrió, ya deja tu like, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que piensas sobre esta historia. Tu opinión es muy importante. La luz del sol brillaba intensamente a través de la ventana de mi habitación, mientras me estiraba lentamente, intentando despejar los restos de un sueño profundo. Era una mañana común, pero en el fondo de mi corazón sentía que ese día sería diferente. Estaba embarazada y la espera por mi primer hijo era una montaña rusa de emociones. Después de años intentando concebir, finalmente lo había logrado. Samuel y yo habíamos soñado con este momento durante tanto tiempo que parecía casi irreal. «Buenos días, amor». Samuel entró en la habitación con una amplia sonrisa, sosteniendo una taza de café. «¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco nerviosa, para ser sincera», respondí, tratando de disimular la ansiedad que me consumía. «Todavía no puedo creer que finalmente estemos en este camino». Él se sentó al borde de la cama y tomó mi mano. «Yo también estoy un poco nervioso, pero sé que lo lograremos. Estamos juntos en esto, Vivian. Siempre lo hemos estado». Esas palabras me confortaron. Samuel siempre había sido mi puerto seguro, el hombre que me apoyó en cada paso del camino. Después de tantas tentativas frustradas, aquel embarazo era un milagro. Pero a medida que los días pasaban, la ansiedad comenzó a transformarse en algo más intenso. Las semanas siguientes estuvieron llenas de consultas médicas y exámenes. Mi cuerpo estaba cambiando, pero a cada visita al médico sentía un peso creciente. Recuerdo una consulta particularmente tensa, cuando el médico nos miró con una expresión seria. «Vivian, estás enfrentando algunas dificultades», dijo, con voz grave. Es importante que descanses y evites el estrés». «¿Estrés? Es fácil decirlo», pensé, mientras intentaba mantener la calma. «Solo quiero que todo salga bien». Samuel sostuvo mi mano con más fuerza y en un susurro dijo, «Lo haremos juntos, no importa lo que pase, estaremos a tu lado». Pero la verdad es que la preocupación no me abandonaba. Me veía rodeada por un torbellino de emociones. La expectativa y la alegría siempre estaban opacadas por el miedo a lo desconocido. Y entonces, en uno de los días más oscuros, lo que temía sucedió. Una complicación inesperada me llevó a un colapso. Recuerdo claramente el momento en que todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse. «Vivian, quédate conmigo», Samuel gritó, mientras sentía que la vida se escurría de mí. Intenté responder, pero las palabras no salían. Lo último que vi fue el desespero en su mirada antes de que todo se apagara a mi alrededor. El silencio se apoderó de mí. Cuando desperté, ya no había dolor ni miedo. Era como si flotara en un espacio sin tiempo. Miré a mi alrededor y no había más paredes, solo una luz intensa y acogedora. Una sensación de paz me envolvió y no quería volver. «¿Vivian?». Una voz suave llamó. No podía ver de dónde venía, pero la familiaridad me envolvía. «Estás aquí para entender». «¿Entender qué?», pregunté confundida. «Ellos te necesitan», respondió la voz. Esas palabras resonaron en mi mente, y antes de que pudiera procesar, una ola de imágenes y sentimientos comenzó a surgir. Estaba en un lugar donde las almas se encontraban, donde el amor y la comprensión eran absolutos. Era todo lo que siempre soñé, pero nunca supe que existía. «Necesitas volver, Vivian, tu viaje aún no ha terminado», dijo la voz, mientras sentía la gravedad tirándome de regreso. Y así, como un suspiro de aire, todo comenzó a oscurecerse nuevamente y estaba de vuelta en la realidad,
sintiendo el dolor y la lucha por la vida. Pero algo había cambiado dentro de mí. La experiencia que viví, aunque breve, me había transformado para siempre. No sabía cómo, pero sentía que tenía una historia que contar, algo que podría ayudar a iluminar el camino de otros. La experiencia de casi muerte fue un parteaguas en mi vida, algo que jamás habría imaginado a lo largo de mi camino. Estaba en el hospital, rodeada de un misto de dolor y esperanza, cuando todo sucedió. El embarazo que tanto deseaba se había convertido en una pesadilla. Las complicaciones surgieron como sombras inesperadas, y luchaba no solo por mi vida, sino por la vida de nuestro tan deseado hijo. Recuerdo claramente el momento en que la luz comenzó a apagarse. Era consciente de lo que sucedía a mi alrededor, pero al mismo tiempo, una paz indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Podía oír las voces de los médicos y enfermeras, pero todo parecía distante, como si estuviera en otra dimensión. «Está perdiendo los signos vitales», gritó una enfermera, y solo sentía una ligereza, como si estuviera flotando por encima de todo. Y entonces, como si estuviera siendo arrastrada a un túnel de luz, me vi ante una visión que cambiaría para siempre mi comprensión sobre el universo. No estaba sola. Almas flotaban a mi alrededor, y entre ellas reconocí algunas que conocía. Una voz suave, pero poderosa, resonaba en mi mente. «Vivien, tu viaje apenas comienza. Existen verdades que aún no has comprendido». «¿Quién eres?», le pregunté, aunque sabía que las palabras eran innecesarias. La presencia era tan reconfortante que no sentí. «Soy solo una guía, alguien aquí para ayudarte a entender lo que está más allá de lo que conoces». Las imágenes comenzaron a desarrollarse ante mí. Vi destellos de vidas pasadas, de elecciones hechas y no hechas. Pero lo que más me impactó fueron las visiones relacionadas con el destino de las almas de los homosexuales. Siempre había tenido una visión tradicional sobre la vida y la muerte, pero allí, en ese momento, comprendí que el amor trasciende cualquier juicio humano. «Estas almas tienen un lugar especial», dijo la voz. «No son menos ni más que cualquier otra. Lo que importa es el amor, y verás que la verdadera esencia del ser no tiene que ver con la sexualidad, sino con la autenticidad del amor que se vive». «¿Pero qué hay del juicio y de lo que aprendí en la vida?», pregunté, angustiada con la idea de que todo lo que había creído pudiera estar equivocado. «Los seres humanos tienen sus limitaciones. Lo que importa es la intención del corazón. El amor es la clave que abre las puertas de la eternidad». Estas revelaciones comenzaron a revolver todo lo que conocía. Mi corazón, que ya estaba tan lleno de dolor por la situación que estaba viviendo, ahora se llenaba de comprensión y empatía. Veía las almas que eran marginadas, que luchaban por encontrar su lugar en el mundo, y entendía que, en realidad, estaban iluminadas por un amor que muchos aún no podían ver. En un momento de claridad, dije: «Quiero ayudar. Quiero compartir esto con el mundo para que las personas puedan entender que el amor es la respuesta». «Tendrás la oportunidad de hacer eso, Vivien, pero primero necesitas regresar. Tu viaje en la tierra no ha terminado». Y así, con un tirón fuerte y repentino, fui traída de vuelta a la realidad, con el sonido de los monitores y la agitación del equipo médico a mi alrededor. Mientras recuperaba la conciencia, una nueva luz brillaba dentro de mí, una luz que había sido encendida por esa experiencia. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Las revelaciones espirituales que tuve me transformaron de maneras que aún intentaba comprender. El dolor que sentía se convirtió en un impulso de compartir lo que había aprendido, una urgencia de ayudar a otras personas a ver más allá de las limitaciones que a menudo nos imponemos. Desde que tengo memoria, siempre he sido apasionada por la historia. Recuerdo estar en la escuela, rodeada de libros, y sentir la adrenalina al descubrir los secretos del pasado. Cada clase que daba como profesora en una escuela pública en Carolina del Sur
era una oportunidad para compartir esta pasión con mis alumnos. Pero, a pesar de toda la realización profesional, siempre había un vacío que no podía llenar. Profesora Vivienne, ¿alguna vez has imaginado cómo sería vivir en la Edad Media?, preguntó una alumna una vez, con los ojos brillando de curiosidad. Oh, sin duda. Era un tiempo lleno de desafíos y aventuras, pero también de mucho sufrimiento e injusticia, respondí, tratando de estimular su imaginación. Lo que no sabía en ese momento era que pronto enfrentaría un desafío mucho mayor que cualquier capítulo de historia que pudiera enseñar. Después de años de intentos frustrados por quedar embarazada, finalmente logré lo que tanto deseaba. El embarazo llegó como un regalo, pero como la vida a menudo nos enseña, no todo es como soñamos. Y, antes de imaginar lo que estaba por venir, ya estaba sumergida en una nueva realidad. Un día, mientras tomaba mi desayuno, Samuel se volvió hacia mí y dijo: «Viv, estás radiante. Creo que finalmente lo conseguimos». «Sí, amor, es surrealista, pero aún no puedo creer que esto esté sucediendo», respondí, una mezcla de alegría y ansiedad llenando mi corazón. Sin embargo, esta alegría vendría acompañada de desafíos que nunca podría haber previsto. Las semanas pasaron y, mientras el sueño de la maternidad se volvía cada vez más palpable, mi cuerpo comenzó a sentir el peso del embarazo. Me veía luchando contra la extenuación, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Para mí, cada movimiento de mi bebé era como un recordatorio de que todo lo que había pasado valía la pena. Pero la vida tiene maneras de sorprendernos, y no siempre son sorpresas agradables. El dolor y la incertidumbre que siguieron fueron devastadores. En medio de esto, la experiencia de casi muerte que viví me llevó a reevaluar todo lo que creía. Era como si estuviera siendo confrontada con verdades universales que nunca había considerado. Mirando hacia atrás, me pregunto si mi vida antes de la SM era realmente la vida que deseaba. Recuerdo un diálogo que tuve con Samuel en esos días difíciles, cuando todo parecía desmoronarse. Él miró profundamente en mis ojos y dijo: «Viv, necesitamos mantenernos firmes. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». «Lo sé, amor, pero es tan difícil. A veces siento que estoy perdiendo el control de todo», le respondí, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esta fase fue intensa, llena de incertidumbres, pero también de una búsqueda desesperada por comprensión. Me sentía como una viajera perdida en un desierto de preguntas sin respuestas. ¿Qué creía realmente sobre la vida y la muerte? ¿Qué pasaba con las almas después de la muerte? Estas cuestiones comenzaron a atormentarme hasta el punto de que me sorprendía pensando en ellas durante las clases. Un día, después de una lección sobre las creencias de los antiguos egipcios, un alumno me preguntó: «Profesora, ¿qué crees que nos sucede después de que morimos?». Dudé, sintiendo el peso de mis propias incertidumbres. Es una pregunta difícil, pero creo que cada uno de nosotros debe buscar su propia verdad. Lo que podemos hacer es vivir nuestras vidas de la mejor manera posible. En ese momento me di cuenta de que no era solo yo la que buscaba respuestas. Todos estábamos juntos en este viaje, tratando de entender lo que significa ser humano y cómo podemos conectarnos unos con otros, incluso en medio del sufrimiento. Después de mi experiencia de casi muerte, estas reflexiones se volvieron más profundas. Ahora veía que la vida y la muerte no eran opuestos, sino parte de un ciclo continuo. Esta nueva perspectiva me llevó a cuestionar todo lo que creía antes, a buscar un significado más profundo en las historias que contaba y en las vidas que tocaba. La transformación que ocurrió dentro de mí fue tan intensa que sabía que necesitaba compartirla. No era una figura pública, pero sentía que mi historia podría ayudar a otras personas a reflexionar sobre sus propias creencias. Si había algo que pudiera hacer para iluminar el camino de alguien, lo haría. Y así, incluso con el corazón apretado, comencé a escribir sobre mi experiencia, con la esperanza de que, al compartir mi viaje, pudiera inspirar a otros a buscar sus propias verdades.
El embarazo que siempre soñé finalmente se estaba concretando, pero la jornada no era nada fácil. Recuerdo cada emoción que me atravesaba, como un torbellino de esperanza y ansiedad. Samuel y yo habíamos intentado durante años. Las visitas al médico, las pruebas y las frustraciones se convirtieron en parte de nuestra cotidianidad. Cuando finalmente supimos que estaba embarazada, fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. «Vivien, necesitas ver esto», exclamó Samuel, sosteniendo la prueba de embarazo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sus ojos brillaban de alegría «Estamos esperando un bebé». Miré la prueba y la confirmación, una línea rosa, pulsaba ante mí. Una ola de emoción me invadió. ¿Realmente lo conseguimos? ¿Es real?, pregunté, con la voz entrecortada. «Es real, mi amor. Finalmente vamos a ser padres». Samuel me abrazó con tanta fuerza que casi pierdo el aliento. Momentos así, llenos de expectativa, fueron el combustible que nos mantuvo firmes durante los desafíos que vendrían. Las primeras semanas estuvieron repletas de euforia. Comenzamos a planearlo todo. La habitación del bebé, los nombres, la ropita. Me veía en la tienda de maternidad, tocando los tejidos suaves y eligiendo los juguetes que soñaba regalarle a nuestro hijo. Pero a medida que pasaban los meses, la alegría comenzó a mezclarse con la preocupación. Mi cuerpo empezó a dar señales de que algo no estaba bien. «¿Te sientes bien, Viv?», preguntó Samuel una mañana, mientras tomábamos café. Dudé un momento, observando mi taza. Un poco de dolor, pero nada que no pueda soportar. Solo estoy un poco cansada. ¿Cansada o preocupada? Me miró a los ojos y supe que tenía razón. El cansancio era una cosa, pero la inquietud comenzaba a instalarse en mi corazón. Las consultas médicas se volvieron más frecuentes. «Vivien, necesitamos monitorear esto de cerca», dijo el médico en una de nuestras visitas. «Tu cuerpo está reaccionando de manera diferente. Vamos a hacer algunos exámenes». Esas palabras resonaban en mi mente. ¿Qué podría estar pasando? Estaba tan cerca de realizar mi sueño y ahora todo parecía amenazado. El dolor aumentó y, en una noche, Samuel me encontró recostada en el sofá, jadeando. «Viv, ¿qué está pasando?». Se acercó, la preocupación estampada en su rostro. «Deberíamos ir al hospital». «Es solo un dolor, Samuel. El embarazo puede ser difícil, lo sabes. Solo necesito descansar un poco». Intenté calmarlo, pero la verdad era que el dolor parecía crecer con cada instante. Aquella noche se convirtió en una secuencia interminable de horas. Cuando finalmente llegamos al hospital, la sensación de desesperación se instaló en mí. «Por favor, quédate conmigo», le pedí a Samuel, sujetando su mano con fuerza. El miedo se volvía una sombra constante. Después de exámenes y más exámenes, me llevaron a la sala de parto. El equipo médico trabajaba frenéticamente a mi alrededor y sentía que estaba perdiendo la conexión con lo que sucedía. «Vivien, necesitas concentrarte», dijo una enfermera, pero la realidad parecía distante. «Samuel», grité, la voz fallando. En ese momento, mi corazón se disparó. Él estaba a mi lado, con los ojos llenos de preocupación. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí», dijo, sosteniendo mi mano con fuerza. Los dolores se intensificaron y sentí que estaba en una batalla. Luego, un silencio ensordecedor se apoderó de mí. El dolor se deshizo en un manto de oscuridad y me vi flotando, lejos del cuerpo. Todo lo que conocía, todas las preocupaciones y miedos se volvieron distantes. Pero en ese momento no sabía que esta experiencia cambiaría mi vida para siempre. La experiencia de casi muerte que viví fue, sin duda, un parteaguas en mi vida. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo perdida que estaba en medio de creencias que ya no tenían sentido y cómo cada segundo de esa experiencia me obligó a reevaluar todo lo que creía ser verdad. En ese momento, floté entre la vida y la muerte. No había dolor, no había miedo, solo una paz indescriptible. Mientras me permitía sumergirme en esa sensación, una voz suave, pero poderosa,
resonó en mi mente. Vivien, necesitas entender que la vida es mucho más que tu percepción actual. Describir esta voz es complicado, porque no era un sonido físico, sino una comunicación directa con la esencia de mi ser. Era como si estuviera en un espacio donde el tiempo y el espacio habían dejado de existir, y estaba completamente abierta a recibir lo que fuera que se me revelara. Las imágenes comenzaron a surgir en mi mente, una secuencia de vidas, elecciones y consecuencias que se desplegaban ante mí. ¿Pero qué significa esto?, pregunté, casi en desesperación. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué ahora? Porque estás lista, respondió la voz. Siempre lo has estado, pero ahora es el momento de aceptar. Lo que ves como obstrucciones y dificultades son solo pasos en tu camino. En esa fracción de tiempo, una visión pasó ante mis ojos. Vidas de personas que, al igual que yo, lucharon con sus creencias, especialmente en relación con sus identidades. Vi almas, algunas vibrantes y llenas de luz, otras envueltas en sombras, y comprendí que las sombras eran fruto del juicio y el rechazo que enfrentaban en vida. Me conmovió profundamente darme cuenta de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, y que la aceptación es el camino hacia la verdadera libertad. ¿Pero qué pasa con las almas que fueron rechazadas? Hice una pregunta que me atormentaba. ¿Qué les sucede? Son amadas, al igual que todas las almas. El amor trasciende lo que consideras correcto o incorrecto. Cada alma tiene su camino, y todas tienen el derecho de encontrar su propia verdad. Esas palabras resonaron en mi ser. Ahora lo sabes, y es tu responsabilidad compartir esto, me instó la voz. El mundo necesita más amor, más aceptación. Tu experiencia, tu dolor, todo esto tiene un propósito. La idea de compartir mi historia me puso nerviosa. No era una figura pública, solo una profesora de historia que luchaba con sus propias inseguridades. Pero, al mismo tiempo, había un impulso dentro de mí, un deseo incontrolable de tocar la vida de otras personas. ¿Y si la gente no me cree? ¿Y si me juzgan? Eso no importa, respondió la voz con calma. Lo que importa es la verdad que llevas dentro de ti. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero puedes ser la luz que ilumina el camino de alguien. Cuando finalmente volví en mí, el dolor físico de mi condición no se comparaba con la transformación interna que había experimentado. Sentí como si hubiera renacido, no solo como madre, sino como alguien que tenía una misión. El embarazo desafiante que tanto había deseado era ahora solo una parte de mi viaje, y apenas podía esperar para compartir todo lo que había aprendido sobre el amor, la aceptación y la belleza de la vida. Recuerdo claramente el momento en que desperté en aquella habitación del hospital, las luces brillando intensamente sobre mí. El olor a desinfectante impregnaba el aire y la sensación de confusión era palpable. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que había sucedido. Lo que no sabía era que mi vida nunca volvería a ser la misma después de esa experiencia. «Vivien, ¿estás despierta?» La voz de mi esposo Samuel resonó en la habitación y sus lágrimas eran evidentes. Se acercó rápidamente, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que casi sentí dolor. «Estuviste tan lejos, amor. Estaba tan asustado». «Samuel, ¿qué pasó?» Mi voz salió más débil de lo que esperaba. El dolor en mi espalda y el peso de lo que había ocurrido comenzaron a tomar forma en mi mente. «Tuviste una complicación durante el embarazo. Dijeron que estuviste a punto de... Casi no vuelves». Él dudó, tragándose las palabras como si estuvieran atrapadas en su garganta. «Pero ahora estás aquí, estás viva». En esos momentos, mientras él hablaba, destellos de luces y sentimientos comenzaron a cruzar mi mente. Recordé algo que no podía comprender completamente, algo que parecía ir más allá de lo físico. «Samuel», dije, intentando articular lo que sentía, «vi cosas que no puedo explicar». «¿Cómo así, Vivien?» Él frunció el ceño preocupado, pero al mismo tiempo curioso.
Vi almas, vi lo que les sucede, dije con la voz temblando. Vi personas, no solo las que amamos, sino almas que estaban perdidas, y algunas de ellas eran homosexuales. Sentía el dolor y el amor que llevaban. Samuel me miró con una mezcla de comprensión y confusión. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué viste? Era como si cada alma estuviera en busca de redención, de amor. Me di cuenta de que todos estamos conectados, que nuestras elecciones, nuestros miedos, todo eso importa. La forma en que miramos a los demás, cómo amamos y aceptamos, eso es lo que realmente cuenta. La emoción me dominó y las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Siempre tuve una visión tan limitada, Samuel. Pensaba que la vida y la muerte eran tan simples, pero no lo son. Es todo mucho más profundo. Siempre supe que tenías un gran corazón, Vivien, dijo él, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Pero esto es un peso enorme para cargar. ¿Estás segura de lo que viste? Sí, respondí con firmeza. No puedo ignorarlo. Necesito entender más. Necesito explorar esto. Esta experiencia me hizo ver que la vida después de la muerte está llena de matices y que el amor es la única fuerza que realmente importa. Samuel respiró hondo, como si intentara absorber todo lo que le estaba diciendo. ¿Crees que puedes compartir esto con los demás? ¿Con tus alumnos? ¿Con las personas que amas? Quiero, pero al mismo tiempo siento miedo. ¿Y si las personas no entienden? ¿Y si me juzgan? Me sentí vulnerable, expuesta. Esta nueva perspectiva, esta verdad que llevaba, parecía pesada. Vivien, dijo Samuel suavemente, no puedes dejar que el miedo te detenga. Tu voz es importante. Tu historia puede ayudar a tantas personas a comprender más sobre el amor y la aceptación. No importa lo que piensen los demás. Tenía razón. A medida que pasaba el tiempo, me daba cuenta de que guardar esta experiencia solo me traería dolor. Necesitaba compartir, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo o la incomprensión. Tienes razón, dije decidida. Necesito hablar sobre esto. Necesito ayudar a los demás a ver lo que vi, a sentir lo que sentí. En ese instante, una ola de determinación me invadió. Sabía que mi vida había cambiado para siempre y que, a pesar de todo, había una luz al final del túnel. Una nueva jornada estaba a punto de comenzar y estaba lista para enfrentarla. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, mi vida estaba marcada por la rutina de ser profesora de historia en una escuela pública en Carolina del Sur. Me despertaba temprano, preparaba mi café y me perdía en las páginas de los libros de texto que utilizaba en clase. Siempre amé enseñar, pero había una parte de mí que se sentía incompleta. Había un deseo profundo e incesante de ser madre, de tener un hijo. La maternidad era un sueño que parecía cada vez más distante, como una estrella brillante en el cielo que no podía alcanzar. Vivien, ¿has pensado en dejarlo? ¿Probar otra cosa? Preguntó mi amiga Clara una mañana, mientras tomábamos café en mi cocina iluminada por el sol. Siempre fue directa, y en ese momento sus palabras cortaron como un cuchillo. No, Clara, no puedo rendirme. Siento que seré madre. Solo es cuestión de tiempo, respondí, tratando de mantener viva la esperanza, incluso cuando por dentro me sentía agotada. Los años pasaron y cada intento frustrado dejaba una marca en mi corazón. Las consultas médicas eran una mezcla de esperanza y desesperación. Escuchaba a los médicos hablar sobre probabilidades y opciones, pero para mí, eso era solo un eco distante de mi verdadero deseo. En casa, Samuel y yo tratábamos de mantener el optimismo. Él siempre decía, Viv, lo lograremos. Estamos juntos en esto. Y yo le creía, incluso cuando la duda empezaba a consumir mis pensamientos. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, susurré, ¿sigues creyendo que vamos a tener un hijo? Samuel se giró hacia mí, sus ojos llenos de amor y comprensión. Por supuesto que sí, ambos queremos esto. La vida tiene sus propios planes y sé que, cuando llegue nuestra hora, será mágico.
Sostuvo mi mano y sentí un calor que me reconfortaba, pero la angustiante espera parecía interminable. Fue entonces cuando finalmente recibí la noticia que tanto esperaba. La prueba de embarazo dio positivo y, por un momento, el mundo a mi alrededor se detuvo. No podía contener las lágrimas. «Samuel, mira esto», grité, sosteniendo la prueba como si fuera lo más precioso del mundo. Él entró en la habitación apresurado. Sus ojos se agrandaron al ver lo que tenía en las manos. «¿Es cierto? Oh, Dios mío, Vivien, vamos a ser padres». Me envolvió en un abrazo apretado y, en ese momento, sentí que todos los años de espera habían valido la pena. Pero la felicidad rápidamente se convirtió en preocupación. Mi embarazo estuvo marcado por complicaciones. Recuerdo una visita al médico, donde él me miró con una expresión grave. «Vivien, necesitamos monitorear de cerca. Estás en riesgo», dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Al volver a casa, no podía dejar de pensar en las palabras del médico. «¿Y si algo sucede?», le pregunté a Samuel, mientras nos sentábamos en el sofá, las luces de la sala creando un ambiente acogedor, pero mi corazón estaba pesado. «No pienses así. Vamos a enfocarnos en lo positivo. Piensa en nuestro bebé. Vamos a ser una familia, Viv. Eso es lo que importa», respondió él, acariciando mi cabello de manera reconfortante. Pero, a medida que el embarazo avanzaba, los desafíos se hicieron más intensos. Sentía el peso de la ansiedad y el miedo aumentando. En el fondo, sabía que estaba en una montaña rusa emocional. Una noche, mientras miraba por la ventana, vi las estrellas brillando intensamente. «¿Por qué es tan difícil, Dios? ¿Por qué no puedo tener un poco de paz?», murmuré para mí misma. La vida antes de mi experiencia de casi muerte era una mezcla de esperanza y desesperación. Estaba en un viaje, pero aún no sabía que ese viaje estaba a punto de llevarme a un lugar que nunca había imaginado. La espera y la lucha por la maternidad me transformaron de maneras que no podía comprender en ese momento. Estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba vivir y morir. La experiencia que viví durante aquellos breves instantes de casi muerte fue como una tormenta que se desató sobre mí, llevándose todo lo que conocía y creía. Aún recuerdo la sensación de estar flotando, como si la gravedad hubiera perdido su efecto sobre mí. El entorno a mi alrededor se desvaneció en sombras, y, en medio de todo eso, una luz intensa me rodeó. Era como si me dijera: «Aquí está la verdad». Cuando regresé, no fui la misma. La Vivien que conocía, la profesora de historia, la mujer que soñaba con ser madre, estaba irreversiblemente alterada. Al mirarme en el espejo, vi no solo mi reflejo, sino una nueva versión de mí misma, llena de preguntas y con una curiosidad insaciable sobre lo que hay después de la vida. Lo que antes eran certezas, ahora eran nubes flotantes, inconstantes y cambiantes. Cierta noche, me senté en la cocina con Samuel después de un largo día de trabajo. Él estaba preocupado, inquieto por mi cambio. «Vivien, no pareces la misma». «¿Qué pasó allí? No hablas de eso», dijo él con su voz cargada de preocupación. Miré a sus ojos, buscando la forma adecuada de explicarle. «Samuel, no es simplemente algo que pueda poner en palabras. La experiencia me mostró que la vida es mucho más profunda de lo que imaginaba. Vi cosas que nunca pensé que existieran». «¿Cosas como qué?», preguntó él, inclinándose hacia adelante, interesado. «Vi almas, Samuel. Vi cómo se conectan. Cómo el amor es la fuerza que nos une, sin importar quiénes somos. Vi almas de todas las formas y colores, sin juicios. Y eso me hizo pensar en cómo vemos las diferencias en este mundo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?». La intensidad de mis palabras parecía resonar en la silenciosa cocina. Él frunció el ceño, procesando mis palabras. Samuel permaneció en silencio, observándome atentamente, y me di cuenta de que intentaba comprender lo que sentía. «Estás cambiando, y quiero acompañar esa transformación», dijo finalmente. «Pero, ¿y si las personas no aceptan esto? ¿Y si te sientes sola en este camino? Sé que no será fácil,
pero no puedo seguir ignorando esta verdad. Necesito ser fiel a lo que vi. Incluso si parece locura para algunos, no puedo dejar de creer que hay algo más grande que nosotros. Algo que conecta a todas las almas, que trasciende nuestras diferencias. Respondí con una creciente determinación. La conversación fluyó, y mientras hablábamos, me sentía más ligera, como si estuviera compartiendo una carga que había llevado por mucho tiempo sola. La transformación que ocurrió dentro de mí no era solo un cambio de perspectiva, era una revolución de sentimientos, una búsqueda incesante de una nueva forma de ver el mundo. Y, con cada palabra intercambiada entre nosotros, sabía que siempre fui una persona reservada, alguien que prefería guardar sus historias y experiencias para sí misma. Pero, después de lo que viví, la necesidad de compartir mi historia se convirtió en casi una urgencia. Era como si una voz interna me estuviera llamando, empujándome a salir de mi caparazón. No era una figura pública, no tenía seguidores en las redes sociales, y mi vida era tranquila, lejos de los focos. Pero lo que me sucedió era tan profundo, tan transformador, que sabía que no podía mantenerlo en silencio. Cierta noche, mientras miraba por la ventana de mi habitación, me perdí en pensamientos. Era un cielo estrellado y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía reflejar mi nuevo entendimiento sobre la vida y la muerte. Samuel estaba a mi lado y sentía que necesitaba discutir esto con él. Amor, comencé. Siento que necesito contar mi historia. Siento que puedo ayudar a alguien. Él me miró con una expresión de comprensión. Vivienne, ¿has pensado en cómo esto puede impactar la vida de otras personas? Puede ser difícil, pero tu experiencia es poderosa. Lo sé, respondí. Pero, ¿y si las personas no me creen? ¿Y si se ríen o me juzgan? No quiero ser vista como una loca. Samuel tomó mi mano. Su presencia era reconfortante. Las personas pueden no entender, pero eso no debería detenerte. No lo haces por ellos, lo haces por ti y por aquellos que pueden beneficiarse de tus palabras. Tu historia puede ofrecer esperanza. Tenía razón, no podía dejar que el miedo al juicio me impidiera compartir algo tan importante. Y, más importante aún, me di cuenta de que muchas personas a mi alrededor podrían estar luchando con sus propias creencias sobre la vida y la muerte, y tal vez, solo tal vez, mi experiencia pudiera tocar esas vidas de alguna manera. Al día siguiente, decidí escribir un texto. Te escribí las revelaciones espirituales que tuve, especialmente sobre la aceptación de las almas, independientemente de su orientación sexual. ¿Cómo me gustaría que más personas supieran que el amor es lo que realmente importa? ¿Vivienne, estás bien?, preguntó Samuel, interrumpiendo mis pensamientos. Estoy, respondí, pero es tan difícil poner todo esto en palabras. Siento que hay tanto más por decir. Quizás podrías grabar un video, puedes hablar directamente a la cámara, y eso podría hacer La idea me dejó nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. ¿Crees que la gente lo vería? Por supuesto. Si te abres y eres honesta, la gente se conectará contigo. Siempre has tenido una manera de hacer que las personas se sientan a gusto. Deja que tu historia hable por ti. Con su apoyo, fijé una fecha para grabar el video. En los días que siguieron, escribí más, refiné mis pensamientos y ensayé. Cada vez que hablaba sobre mi experiencia, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Era como si cada palabra que compartía me liberara, no solo a mí, sino también todas las emociones contenidas que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente, llegó el día de la grabación. Me senté frente a la cámara, mi corazón palpitaba, pero había una calma interior que no conocía antes. Miré a la lente y dije, «Hola, mi nombre es Vivienne Thorne y hoy quiero compartir algo que cambió mi vida para siempre». Así comencé a contar mi historia, no solo como un relato de dolor, sino como un testimonio de amor y comprensión. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba hablando por mí, sino para todos aquellos que,
de alguna manera, necesitaban escuchar que había esperanza y que el amor es lo que realmente nos une, independientemente de nuestras experiencias o creencias. Desperté en un lugar que no podía identificar, rodeada de una luz suave y acogedora. Era como si estuviera envuelta en un abrazo cálido que disipaba todo el dolor y el miedo que había sentido antes. Lo que más me impresionó, sin embargo, era la sensación de paz que dominaba mi ser. Sentía que, de alguna manera, estaba en un umbral entre lo que conocía como vida y algo mucho más profundo. Vivian, una voz suave y familiar llamó mi nombre. Era como si resonara en cada parte de mí, haciendo que mi corazón se acelerara. Miré alrededor en busca de quien hablaba, pero no había nadie a la vista. La luz parecía ser la fuente de esa voz. «Estás aquí para entender, para aprender». «¿Entender qué?», pregunté confundida. «¿Qué me sucedió y mi bebé?». El dolor de la pérdida aún estaba fresco, y la idea de que algo pudiera haberme sido arrebatado sin que tuviera una oportunidad de luchar contra eso era devastadora. «No has perdido, Vivian. Lo que consideras pérdida es una transformación. Las almas no tienen fin, evolucionan. Debes mirar más allá de lo que los ojos físicos pueden ver». La voz era como un susurro envolvente, y de repente una imagen comenzó a formarse ante mí. Vi un brillo, un pequeño ser de luz que danzaba a mi alrededor, y me di cuenta de que era mi hijo. Una mezcla de alegría y tristeza inundó mi corazón. «¿Está bien?», pregunté, la emoción casi sofocándome. «¿Vino hacia mí?». «Sí, y siempre estará contigo. La conexión que comparten es eterna. Pero tu viaje aquí en la tierra no ha terminado. Aún tienes historias que contar, lecciones que aprender y compartir». «¿Historias?», estaba confundida. «¿Cómo puedo compartir algo si estoy tan perdida?». «No estás perdida, Vivian. Estás en transición. Lo que viste como dolor es, en realidad, una oportunidad de crecimiento. Las revelaciones que tuviste sobre las almas y el amor incondicional que trasciende cualquier etiqueta son poderosas. Tienes el don de tocar las vidas de las personas a tu alrededor. Úsalo». Mientras hablaba, me di cuenta de que la luz a mi alrededor comenzó a cambiar, creando formas, figuras que representaban las experiencias de vida de otras personas. Vi parejas abrazándose, niños jugando, y en un rincón, almas que se conectaban más allá de las barreras que la sociedad impone. Todo tenía sentido. Las revelaciones que había recibido eran sobre aceptación, amor y la belleza de la diversidad. «Necesitas contar tu historia», continuó la voz. «No solo por tu experiencia, sino por lo que eso representa. El amor no tiene límites y la comprensión es un puente que puede unir mundos». «Pero soy solo una profesora de historia», protesté, sintiendo el peso de la responsabilidad. «¿Cómo puedo hacer eso?». La luz pareció parpadear, como si estuviera riendo. «Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, Vivian. Ya has comenzado tu viaje. Cada clase, cada conversación, cada momento de empatía que ofreces es un paso. No subestimes el poder de las pequeñas acciones. Tienen el potencial de cambiar vidas». Entonces, el escenario ante mí se desvaneció y la luz comenzó a intensificarse. «No temas al dolor, es parte de la vida y de la transformación. Volverás, y cuando eso suceda, recuerda, eres un faro de luz. Comparte tu experiencia, y muchos encontrarán consuelo y esperanza a través de ti». Quería protestar, quería quedarme en ese espacio de paz donde el dolor no existía, pero una ola de energía comenzó a arrastrarme de vuelta. «Espera», grité. «No estoy lista». «Siempre estarás lista, Vivian. La vida es un ciclo. Con cada final, hay un nuevo comienzo». Y con eso fui envuelta por una oscuridad suave que pronto se transformó nuevamente en luz. Desperté en una sala de hospital, rodeada de rostros conocidos, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El dolor aún estaba presente, pero ahora tenía un propósito: compartir mi historia, honrar a mi hijo y ayudar a otros a ver la belleza en la diversidad de las almas.
Yo, que siempre había tenido una visión limitada sobre la vida después de la muerte, ahora estaba siendo presentada a una visión mucho más amplia e inclusiva. El dolor del rechazo que muchos enfrentan en vida no es un final, sino un llamado a un aprendizaje y crecimiento. Una lágrima rodó por mi rostro, no de tristeza, sino de una comprensión profunda. No sabía, murmuré. No sabía que había tanta belleza en lo que consideramos incorrecto. Entonces, ¿estás diciendo que nuestras creencias sobre lo que ocurre después de la muerte pueden estar equivocadas? Sí, la vida y la muerte no son tan simples. Nuestros conceptos de bien y mal, de cielo e infierno, todo eso parece tan pequeño ahora. Estoy agradecida por haber vivido esta experiencia, aunque haya sido dolorosa. Pero, al mismo tiempo, es aterrador. Es un cambio que no sé cómo compartir con los demás. No tienes que hacerlo sola, Vivien. Estoy aquí para apoyarte, dijo él, poniendo su mano sobre la mía. Descubramos esto juntos. Solo quería que todos pudieran ver lo que vi, que pudieran entender que el amor es la verdadera esencia de la vida. Eso es lo que realmente importa, le dije, con la emoción apoderándose de mí. Necesitamos mirar más allá de las apariencias, más allá de las creencias que nos dividen. Recuerdo haber visto almas que, en este mundo, serían consideradas incorrectas, pero estaban radiantes, llenas de amor. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada por el aroma del café fresco y por el sol de la mañana que entraba por la ventana. Las palabras comenzaron a fluir. Escribí sobre mi vida antes de la EQM, cómo me sentía atrapada en un ciclo de intentos frustrados por quedar embarazada, sobre el dolor y la alegría de haberlo logrado finalmente, y, por supuesto, sobre la experiencia que lo cambió todo. Revelaciones espirituales sobre la aceptación de las almas.